Hola a todos. Muchas veces pensamos que los derechos humanos son solo frases bonitas escritas en un papel, pero en Ecuador, la Constitución establece reglas claras para que esos derechos sean una realidad. Hoy vamos a explorar los principios de la aplicación de los derechos, basándonos en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Veremos cómo estos principios transforman simples declaraciones en obligaciones jurídicas estrictas para el Estado. Bienvenidos, muchas gracias. Como primer punto vamos a hablar sobre la titularidad y la exigibilidad. Primero, ¿quiénes tienen derechos? La respuesta supera la visión clásica. No solo hablamos de individuos. Según el principio de exigibilidad individual y colectiva, los derechos individuales pueden reclamarse de forma colectiva y viceversa. Esto rompe con la visión liberal antigua. Por ejemplo, si una comunidad indígena reclama un derecho al agua, lo hace colectivamente, pero también afecta a cada individuo. Además, el principio de exigibilidad en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador nos dice que los derechos no son poesía, son normas jurídicas. El Estado tiene la obligación de respetarlos y garantizarlos. Un ejemplo claro es, si se te niegan el acceso a la educación pública injustificadamente, puedes exigirlo legalmente. El Estado no puede decir simplemente no hay recursos sin más. Bien, ahora vamos a hablar sobre la igualdad y no discriminación. En el artículo 11, numeral 2, habla, pasemos, aquí hablamos de igualdad y no discriminación. Pero ojo, no basta con la igualdad formal. Todos iguales ante la ley. Necesitamos igualdad material, que considera las desigualdades reales de la vida. Para lograr esto, el Estado debe aplicar acciones afirmativas. El documento nos advierte sobre las categorías sospechosas. Si alguien recibe un trato diferente por su etnia, sexo, edad, discapacidad u orientación sexual, se presume que es discriminación. Un ejemplo claro es negar un empleo a alguien solo por tener una discapacidad. Eso es inconstitucional. Ahora bien, vamos a hablar sobre la aplicación directa y la justiciabilidad. La aplicación directa habla en el artículo 11, numeral 3, y la no restricción habla en el artículo 11, numeral 4. ¿Qué pasa si no hay una ley específica que regule un derecho? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No. El principio de aplicación directa, en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que no se requiere una ley secundaria para exigir un derecho. Todos los derechos, incluidos los económicos y sociales, son justiciables ante cualquier juez. Además, rige el principio de no restricción. En el artículo 11, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, dice que ninguna norma puede restringir el contenido de los derechos. Solo se permiten límites si son razonables y proporcionales. Un ejemplo claro es un funcionario que no puede inventarse requisitos que no estén en la Constitución para impedirte ejercer un derecho. Ahora bien, vamos a hablar sobre el principio pro homine e integridad. Está en el artículo 11, numeral 5 y 6 de la Constitución del Ecuador. Bien, esta es una de las joyas de nuestra Constitución. El principio pro homine o pro ser humano, en el artículo 11, numeral 5, dice que si hay dos normas o dos interpretaciones posibles, siempre se debe aplicar la que más favorezca a la persona o la que menos restrinja su derecho. Un ejemplo es, si un tratado internacional protege más a un trabajador que la ley local, se aplica el tratado. Esto se conecta
a la universalidad e integridad. En el artículo 11, numeral 6 de la Constitución del Ecuador, que establece que todos los derechos tienen la misma jerarquía. No es que la libertad de expresión sea más importante que la salud, son indivisibles e interdependientes. Bien, vamos a hablar sobre la dignidad humana. La Constitución lo dice todo, ¿no? El artículo 11, numeral 7, reconoce la dignidad humana como fuente de derechos. Esto significa que existen derechos no escritos derivados de la dignidad y que pueden reconocerse nuevos derechos en el futuro. Es también la base del derecho a la resistencia. Y muy importante, el Estado debe ir siempre hacia adelante. En el principio de progresividad y no regresividad, en el artículo 11, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, dice que el Estado debe mejorar los derechos con el tiempo. Está prohibido retroceder. Una vez que ganamos un nivel de protección en leyes o políticas públicas, no nos los pueden quitar. Bien, para concluir, vamos a hablar acerca de la responsabilidad del Estado, que está en el artículo 11, numeral 9. Para cerrar, ¿qué pasa si el Estado falla? El artículo 11, numeral 9, establece la responsabilidad del Estado. El Estado debe reparar integralmente las violaciones. Esto no es solo dar dinero, incluye restitución del derecho, disculpas públicas y garantías de no repetición. El objetivo final siempre es restaurar la dignidad humana. En resumen, los derechos en Ecuador son directos, progresivos, iguales para todos y el Estado es responsable de cumplirlos. Muchas gracias.